tienes que saber. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy iniciamos una exploración basada en los materiales que nos han compartido sobre un tema universal, la educación. La idea es desentrañar un poco las ideas clave y, bueno, algunos datos interesantes que definen este concepto. De acuerdo, vamos a ver. A primera vista uno piensa, educación, transmitir conocimientos, pero es mucho más complejo, ¿verdad? Exactamente, mucho más. Las fuentes definen la educación, sí, como esa transmisión de conocimientos, de habilidades, pero también, y esto es importante, como el desarrollo del carácter. Y hacen una distinción clave. Mira, está la educación formal, la estructurada, ¿no? Las escuelas, universidades. Luego, la no formal, que es organizada pero fuera del sistema escolar, como, qué sé yo, talleres, capacitaciones. Y finalmente, la informal, que es ese aprendizaje, digamos, más espontáneo de la vida diaria, de la experiencia, casi sin darnos cuenta. Entiendo. O sea, formal, no formal, informal, y cumple un rol social enorme, según los textos. Socializa a las personas en su cultura, les da herramientas para ser productivos y, pues, estimula el crecimiento económico. Un dato que me llamó la atención de las fuentes es que actualmente más del 90% de los niños en edad de primaria están escolarizados globalmente. Es altísimo. Sí, es un dato muy potente. Habla de un esfuerzo global masivo por la escolarización formal. Ahora, el éxito de esa escolarización, que realmente se traduzca en aprendizaje, bueno, eso depende de muchos factores. Los textos mencionan los psicológicos, claro, como la motivación de cada uno, también los sociológicos, como el estatus socioeconómico, el entorno familiar, que a veces pues crea barreras. Claro, barreras como falta de recursos o de tiempo. Exacto. Y otros factores como el acceso a tecnología, que hoy es fundamental, o la calidad de los docentes. Eso es crucial. Vale, entonces tenemos la definición, los tipos, el rol social, los factores de éxito. Para entender cómo llegamos aquí, quizás deberíamos mirar un poco la historia que traen los documentos. Sí, totalmente. La historia es fascinante. La educación, en sus inicios, fue muy informal. Transmisión oral, imitación, en las primeras comunidades. La invención de la escritura, eso sí que fue un punto de inflexión. Permitió, digamos, acumular y transmitir conocimiento de otra manera. Ahí es donde empieza a surgir la educación formal, aunque al principio, claro, era para muy pocos, para las élites. Y justo en esa línea histórica, los materiales rescatan detalles curiosos, como el origen de la palabra educación. Ajá. Fíjate, viene del latín, de dos verbos interesantes. Educare, que es como criar, nutrir, y educere, que significa sacar afuera, guiar, como extraer el potencial que ya está dentro. Una doble función. Nutrir y guiar, ¡qué bien suena! Sí. Y bueno, hablando de historia, a menudo se cita la Academia de Platón como la primera institución de educación superior. Pero la Universidad de Bolonia, fundada allá por 1088, es reconocida como la más antigua que sigue en operación continua hasta hoy. ¡Wow! Desde 1088. Y otro hito que mencionan, la imprenta, siglo XV. Me imagino el cambio. ¡Uf! Monumental. Hizo los libros mucho más accesibles. Antes eran carísimos, copiados a mano. Esto disparó la alfabetización, claro. Fue una revolución para el conocimiento. Y la educación pública como la conocemos hoy, más universal, es más reciente, ¿no? Siglos XVIII, XIX. Así es un concepto relativamente moderno, ligado a los estados-nación. Aunque, ojo, hay una curiosidad histórica que mencionan las fuentes. La civilización azteca. Parece que ya en el siglo XIV tenían un sistema de educación formal que era obligatorio para todas las clases sociales, niños y niñas. Sorprendente para la época. Increíble. Aztecas con educación obligatoria. Entonces, si juntamos todo esto, desde la oralidad hasta lo digital, pasando por Bolonia y los aztecas, ¿cuál sería la idea central? Pues yo creo que el mensaje fuerte que se desprende es que la educación es un pilar dinámico, fundamental. Moldea al individuo, moldea a la sociedad. Y está en constante evolución, adaptándose a los tiempos, a la tecnología, a las necesidades sociales. Desde la prehistoria hasta ahora, entender todas estas capas, la conceptual, la social, la histórica, nos ayuda a valorar su impacto real, ¿no? En lo personal y en lo global.
Totalmente. Y para cerrar, hay una reflexión interesante que proponen los mismos textos sobre la línea entre educar y adoctrinar. Señalan que educar busca fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar. Mientras que adoctrinar sería más bien imponer creencias sin necesariamente una base racional sólida o discusión. Pero, y aquí viene lo interesante, admiten que quizás hay una zona gris. A veces es necesaria cierta indoctrinación inicial. Dan el ejemplo de enseñar reglas de seguridad a niños muy pequeños. No entienden el por qué, pero necesitan la regla para estar seguros. Claro, es un punto complejo. Entonces, la pregunta que queda flotando es, ¿cómo se maneja esa delgada línea en la práctica educativa diaria? Sobre todo ahora, con las nuevas tecnologías que personalizan tanto el aprendizaje, y quizás también las influencias a las que estamos expuestos. Uf, buena pregunta. Una idea para seguir pensando, definitivamente. Todo lo que tienes que saber.